Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga y bueno, feliz sábado también para cada uno de ustedes. Durante esta semana hemos podido observar a través de la palabra de Dios y también a través de la profecía que nosotros tenemos como pueblo, cómo Dios ha ido obrando de manera poderosa, de manera misteriosa incluso para nosotros mismos, entendiendo que Dios tiene un poder más allá de nuestro pensamiento y de nuestro alcance, cómo el Señor ha ido conformando y estableciendo aquel pavimento sólido, que en este caso es la roca, la cual es Cristo, para que nadie, absolutamente nadie, tenga que perderse, sino que todos puedan padecer al arrepentimiento y ser salvos. Esto el Señor lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes de que nosotros pudiésemos existir. Él ya había trazado este plan, él ya había provisto el sacrificio a todos nosotros. Luego, este desarrollo del plan de salvación se fue efectuando en la medida en la cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al mismo tiempo fue comprendiendo algunos y en su mayoría rechazando este plan, hasta que Jesús mismo vino a esta tierra para finalmente confirmar con nosotros y confirmar con su mismo Padre el pacto establecido con Él, para que así cada uno de aquellos de nosotros, los cuales estamos perdidos sin Jesús, pudiésemos acceder al trono de Dios y establecer reconciliación con el cual habíamos estado separados. Hemos revisado algunos de los elementos del santuario, como por ejemplo la conformación general de este, donde el mismo Señor deseó venir a morir, venir a vivir con nosotros, venir a establecer su casa de oración, su casa de sacrificio y establecer aquellos ritos y ceremonias que serían una sombra, un ejemplo de lo que Jesús mismo iba a hacer más adelante en el tiempo. Luego pudimos ver de manera milagrosa y poderosa cómo Dios derrama su sangre allí sobre el propiciatorio, en el cual, donde la misma ley de Dios está guardada, esa ley que nos acusa producto de nuestros propios pecados, pero que al mismo tiempo es una puerta de entrada, como lo leímos en Santiago capítulo 2, para que nosotros podamos ser libres. La ley en sí misma no tiene el poder para transformarnos. Es por eso que la sangre de Jesús es derramada sobre la tapa del arca, sobre la ley en sí misma, para que así esta ley se sienta satisfecha porque el pago por la culpabilidad ha sido dado. Es decir, Jesús ha entregado el precio necesario para que nosotros podamos acceder a la salvación. La salvación, como lo dice Juan, no simplemente es el perdón de los pecados. La salvación no es simplemente acceder al cielo. La salvación completa al mismo tiempo como es el arrepentimiento, el perdón de los pecados, como la limpieza del pecador. Estas dos cosas las hace Jesús al mismo tiempo. Vimos en el día de la expiación cómo esto era una realidad absoluta, incluso en la sombra, incluso en el tiempo en el cual los israelitas vivían en el pasado, para ellos también era una realidad, porque no era una obra de teatro, no era simplemente un ejemplo para que nosotros para que miremos nosotros después en el futuro, sino que realmente ellos tenían que experimentar ese cambio, de lo contrario eran expulsados del campamento. Jesús era el sacrificio expiatorio, ese sacrificio que hacía que todos los pecados que habían sido introducidos al santuario fueran perdonados y fuesen limpiados. En sentido real, vimos ayer que el juicio investigador, el cual se lleva a cabo en el mismo día de la expiación, hace que nosotros hoy día nuestros pecados estén allí en el cielo todavía. Estos pecados en el cielo, por eso se dice que los pecados, que el santuario debe ser purificado de los pecados, debe ser limpiado, y Jesús fue al cielo a limpiar el santuario, a purificarlo. Ese registro de pecados existe en los libros en los cuales nosotros somos juzgados, pero en el momento en que Él va a salir del lugar santísimo, cuando termina el día de la expiación, estos registros son absolutamente borrados. Cada uno de los pecados no son contados más, porque esos pecados son trasladados luego a Azazel, es decir,
a Satanás, quien muere finalmente y es destruido juntamente con ellos. El gran regalo de la salvación es que el pecador es contado delante de Dios, es confesado el nombre de él delante de Dios, como que si nunca hubiese cometido ningún pecado, porque no existe registro de pecado en él. Eso es un regalo maravilloso, esa es la gracia de Dios. Por otro lado, el perdido, aquel que es culpable, todos sus pecados son devueltos a él, incluso, no lo leímos ayer, pero usted puede leer el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo Juicio Investigador, incluso aquellos pecados que ya había confesado, si esta persona se pierde, esos pecados vuelven a la persona y es condenado también por ellos. Es decir, recibe una terrible condenación porque ha rechazado la justicia de Dios. Entonces, en consecuencias, hemos visto un panorama muy tremendo en relación al tema del santuario, pero en forma particular nosotros quisimos exaltar y dejar muy claro cuáles son nuestra función en el plan de salvación, cuál es nuestra parte en toda esta situación, la cual es simplemente aceptar el regalo de Dios. Este regalo de Dios lo pudimos leer ahí en Hebreos capítulo 8, en Hebreos capítulo 10, donde se menciona el regalo del testamento de aquel que murió, en este caso Jesús, quien murió y entregó un mejor testamento para nosotros. Este testamento traía consigo un regalo tremendo, el cual es la ley de Dios, que es su mismo carácter. Él nos regala su carácter grabado en la mente. Es decir, el pecador hoy día que es salvo recibe como regalo de parte de Dios sus características, sus dones y sus frutos. Y de esta manera el remanente de Dios triunfa en esta tierra. Esta es la forma en que va a llegar la lluvia tardía, exaltando el nombre de Cristo a través de su justicia, recibiendo la ley de Dios, y de esa manera la tierra será iluminada con toda la gloria de Dios a través del ángel de Apocalipsis 18, quien de forma simbólica representa esto. De esta manera, todo el mundo conocerá su mensaje y tendrán que decidir en un instante si lo aceptan o no, porque el tiempo de gracia para ellos también se terminará. Hoy día nosotros vamos a revisar la última parte de todo esto, que de alguna manera viene a completar cuál es nuestra situación hoy día, porque sin duda, más allá de que todo esto puede ser simplemente conocimiento, es información que nosotros debiéramos manejar. Lo leímos al principio de la semana, el fundamento de nuestra fe es el conocimiento del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por lo tanto, esta información debiera ser pan de cada día para nosotros, debiéramos conocerla. Pero más allá de eso, de conocer exactamente todas las implicancias que tiene que ver el plan de salvación y el pacto que Dios ha hecho con el Señor para regalarnos a nosotros estos dones, nosotros debemos entender qué es lo que está sucediendo hoy día con el pueblo de Dios, con nosotros, que hace que este desenlace no ocurra todavía. Llevamos más de 150 años de historia. Llevamos más tiempo de lo que debiéramos llevar acá en la tierra. Todavía estamos aquí, cuando el Señor debió haber venido ya hace tiempo. ¿Por qué eso todavía no ocurre? Eso lo vamos a revisar ahora, ¿ok? Entonces, para poder ver esto, vamos a abrir el libro, la palabra de Dios en Números. El libro de Números nos va a mostrar allí algunas cosas muy interesantes. Vamos a relacionar esto con el libro de Joel, capítulo 2. Y ahí vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes y que nosotros como adventistas del séptimo día no podemos pasar por alto. ¿Ok? Entonces, entendiendo que estamos nosotros hoy día viajando hacia la Canaán celestial, miramos al pasado a un pueblo que también viajaba hacia una Canaán, en este caso, hacia la Canaán terrenal. Entonces debiéramos compararnos con ellos en todas las situaciones, poder entender que si ellos cometieron un error en tal cosa, nosotros no debemos relacionarnos con ese error. Y si triunfaron en tal o cual cosa, entender cómo nosotros también debemos triunfar en aquellas mismas cosas a través de la sustancia en la cual es Jesús. Entonces en Números capítulo 14, y antes de eso se mencionaba en el 13 aquella historia en la cual los
los designados por Moisés y por Dios habían ido a espiar la tierra de Canaán, aquella tierra que se iba a dar para ellos como un regalo. Es decir, a mirar la tierra prometida, como nosotros hoy día también podemos vislumbrar la tierra prometida que está en el cielo. Entonces, luego de que ellos rechazaron el poder ingresar a la tierra prometida, fíjense lo que dice en los primeros versículos del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche del informe fatal que le entregó estos espías, los cuales no estaban para nada consagrados. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel y toda la congregación les dijo: mejor hubiésemos muerto en Egipto, hubiésemos muerto en el desierto. Era tal la amargura, la tristeza y el dolor de lo que estaba sucediendo que hubiesen preferido morir allí. No llevaban más de un año y algunos meses en el desierto. Ellos habían estado un año a los pies del Sinaí hasta que Dios decide llevarlos hasta este lugar. Entonces dice que ellos hubiesen preferido morir. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros chiquillos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces ellos fueron a quejarse contra los principales, contra Moisés y contra Aarón. Más adelante vamos a explicar quiénes eran estos personajes en términos simbólicos, contra quién realmente ellos estaban quejando. No eran simplemente dos seres humanos, más allá de que eso es lo que eran, sino que pero simbolizaban a algo más importante. Entonces prefirieron hacerse de un capitán y buscar a otro que los guiara de vuelta al lugar que habían estado por esclavos durante 400 años. Entonces en el versículo 34 del mismo capítulo dice una sentencia sobre esta situación. Después de todo un diálogo, finalmente Moisés le dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces ellos debían quedarse ahí por 40 años en el desierto. En términos generales, esta gente siempre había deseado volver a Egipto. Desde el primer momento en que salieron de Egipto, ahí a la orilla del Mar Rojo, antes de cruzarlo, ya estaban pensando en volver, ya estaban lamentándose por haber salido y por los peligros que iban a afrontar cuando el ejército vino detrás de ellos. Y así una y otra vez se fueron quejando, y esto no paró de existir. Ayer alguien comentaba por ahí la multitud mixta, sin duda. Elena White comenta esto, dice: la multitud mixta era la que incitaba a este tipo de rebeliones. La multitud mixta era la que siempre estaba empujando al pueblo a quejarse, porque era gente, como por ejemplo extranjeros, eran egipcios, incluso egipcios habían salido con ellos, porque habían visto las maravillas de las plagas y se habían convencido de alguna manera y quisieron ir también. Esa era la multitud mixta, era una mezcla de gente que tenía diferentes credos y religiones, pero que por sensacionalismo, por emoción, siguieron al pueblo de Israel. Y eran los primeros en quejarse y contaminaban a todo el resto, sin duda. Pero la historia que vamos a revisar hoy no es la multitud mixta. No son aquellos que, de alguna manera, trayéndolo al tiempo actual, que de alguna manera van y vienen a la iglesia, o que les gusta el libertinaje, es decir, la música extravagante, es decir, la ropa extravagante, el maquillaje extravagante, es decir, todo ese tipo de cosas que de alguna manera no son para nada formales delante de Dios y que representan un carácter distinto a lo que Dios quisiera para con su pueblo santificado. Entonces no era ese tipo de gente que un día oraba y otro día no, y que estudiaba y otro día no, y que se acordaba de Dios solamente el sábado. No es ese tipo de hermanos. Vemos en el capítulo 16 que aquí, contra Moisés y en representación del pueblo también, los que se quejan, los que arman una rebelión, en este caso, son los principales de Israel, ¿ok? Pero antes de ver eso,
antes de ver eso, vamos a ir a otro capítulo de la palabra de Dios, que es el libro que está en el libro de Joel. Joel, si ustedes no saben dónde está, es súper fácil, es un libro que debiéramos conocer nosotros muy bien, porque está Daniel, Oseas y luego Joel, ¿ya? Cuando yo estaba estudiando el conflicto de los siglos por primera vez, hubieron dos capítulos de la Biblia los cuales me hicieron estudiar la Biblia. Yo no había estudiado la Biblia nunca, como en esa época. Nunca había estudiado la Biblia en realidad de verdad. Nunca la había entendido como la comencé a entender en ese momento. Cómo Dios se empezó a revelar a través de mí en su palabra, luego de haber estudiado la profecía a través del conflicto de los siglos y otros libros. Y hubieron dos libros de la Biblia que se iluminaron, sobre todo en el conflicto de los siglos y en el deseado de todas las naciones, el cual hicieron que yo pudiese tomarle un sentido y un punto aparte a estas cosas. Porque en realidad aquí comienza el Evangelio para mí. Aquí comienza el Evangelio donde se marca y se enmarca nuestra realidad y muestra el por qué real nosotros continuamos aquí en la tierra. Alguien puso ahí 180 años, sin duda. Más terrible todavía, 180 años. Entonces, en el fondo, si nosotros podemos meditar profundamente en lo que está escrito en el libro de Joel y lo que está escrito en el capítulo 16 de Números, creo que podremos nosotros hacer una reflexión que nos lleve a que nuestras vidas sean transformadas y de alguna manera podemos ayudar y guiar a la iglesia para que también pueda despertar en este aspecto. Entonces el libro de Joel es un libro muy corto, tiene solamente 3 capítulos, pero trae allí los llamados más profundos que pudiese tener la palabra de Dios. Dentro de todos los llamados que hace la Biblia, incluso las mismas proclamaciones del mismísimo Jesús en sus palabras, creo que estas, que obviamente vienen de Él, vienen de la inspiración, vienen de Dios, son aún más poderosas, porque es un llamado profundo y exacto a nuestra condición y hacia dónde tenemos que ir, ¿ok? Entonces, no vamos a estudiar el capítulo. Esto es un tema muy interesante que podríamos verlo en otro momento, pero vamos a revisar exactamente la porción en la cual se nos invita a no caer y salir del estado en el cual se encontraba el pueblo de Israel y por el cual ellos tuvieron que pasar 40 años más en el desierto. En este caso nosotros, no 180, porque en realidad el mensaje de la justificación por la fe llegó 40 años después. Por eso mencionaba alrededor de 150, 140 años en los cuales nosotros todavía estamos acá. Entonces, vamos a leer desde el versículo 12, del capítulo 2, versículo 12. Dice, por eso, pues, ahora dice Jehová. Por eso que, obviamente hay que leer todo el resto del capítulo. En el resto del capítulo se menciona la destrucción y la persecución que viene de Babilonia, que viene a través del pecado, que la destrucción que viene a través de el pecado que hay en el pueblo, a través de la iniquidad, a través de haber rechazado a Cristo, a través de haber rechazado al Espíritu Santo y a través de haber rechazado el sacrificio expiatorio. Estas cosas se rechazan en el capítulo 1 y en la introducción del capítulo 2. Entonces, por eso el pueblo de Dios no pudo ingresar a la Canaán terrenal y que hoy día todavía nos impide ingresar a la Canaán celestial. Entonces dice, por eso, porque estamos en esa condición, dice el versículo 12, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Estas son palabras ya más familiares para nosotros. Ayuno, lloro, lamento, cosas que se hacían en el día de la expiación, el cambio de todos los hábitos a través de la reforma de la salud, que no tiene que ver solamente con alimentación, sino que es un estilo de vida completo. Entonces, convertíos, nosotros no tenemos el poder para convertirnos, pero Dios es el que restaura. Al final del día de la expiación había un regalo que era la restauración del ser. En el día de la expiación la persona es restaurada a través del perdón de sus pecados. Por lo tanto, la restauración, la reconciliación, la nueva vida que se menciona en Juan es básicamente ese despertar a todas las facultades que están muertas en el ser humano y que impiden y que hacen al mismo tiempo que deseemos
ir a Egipto constantemente en busca de aquellos placeres que están en nuestra mente y en nuestro ser. Entonces Dios dice, conviértanse de esas cosas. Yo les daré el poder para que ustedes sean transformados. Y para que eso suceda, venid a mí con vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Esto es algo que se debe hacer de manera profunda. Para ir a Dios, ya lo vimos el segundo día, cuando una persona va a Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer su culpa, el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de Dios, dice el libro de Hechos. Pero ¿qué tipo de arrepentimiento? Incluso cuando alguien percibe que no tiene pecados de los cuales arrepentirse. El tipo de arrepentimiento que está en Génesis 3:15, de entender que tenemos una relación con el pecado, una relación con Satanás, y Jesús viene a producir enemistad en esa relación, a separar eso que estaba unido y a él colocarse como la base de una nueva amistad y una nueva relación. Sin perder lo que estamos leyendo, vamos a mirar rápidamente el libro de Mateo, capítulo 5. ¿Por qué este sermón termina siendo el más importante y el más poderoso de Jesús? Porque grafica todo esto, grafica la transformación completa del ser humano en los principios de la justificación por la fe. Es decir, hay una conversión absoluta, no solamente el perdón del pecado, sino que la renovación de la mente y de las facultades. Entonces dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto para los judíos era una espada en el corazón. Entender de que eran pobres espiritualmente cuando ellos eran los eruditos en todo sistema de sacrificio y toda ceremonia. Si había que hacer algo, ellos lo hacían bien y lo hacían mejor que el resto. Si había que tener una alimentación correcta, ellos la hacían perfecto. Si había que diezmar, diezmaban hasta el comino y la menta. Es decir, ellos tenían una relación espiritualmente formal, solo formalmente correctísima delante de Dios. Pero hasta por ahí no va, porque Jesús le dijo, ustedes añaden reglas que ni siquiera ustedes mismos pueden cumplir. Es decir, ellos tenían un sinfín de cosas y más cosas añadidas para verse todavía más perfectos delante de Dios, pero esto solamente era exterior. Entonces, esto de Jesús, estas palabras, era una espada que clavaba el corazón de ellos y que debían arrepentirse por eso. Entonces Jesús les dijo, bienaventurados los pobres, es decir, el que entiende realmente que no es rico espiritualmente, el que entiende que tiene una necesidad realmente de Dios y que Dios no está en él, que necesita más y más del Señor. Entonces, esta es la oración que hace David, por ejemplo, en el Salmo, cuando él dice, crea un corazón nuevo y renueva un espíritu recto delante de ti. Es decir, estas cosas son las que se deben pedir a Dios porque eso no existe en el ser humano como una condición. Esto viene de Dios. Nosotros no tenemos vida en sí mismo, es Dios el que tiene vida en sí mismo. Y la vida es una transformación, la palabra es vida. Por lo tanto, en el jardín del Edén, el árbol que les daba la vida eterna, que era el árbol de la vida, que fue el hecho por el cual ellos ya no podían ingresar más al huerto, porque si no el pecado se hubiese inmortalizado, hubiese vivido para siempre, ellos no podían seguir comiendo del árbol de la vida. Pero ellos no tenían vida eterna en sí mismos, o sea, Dios los creó no con vida eterna. Dios los creó como seres humanos porque ellos no la poseen. Dios se la tenía que regalar vez tras vez y iban comiendo del árbol de la vida y su eternidad se iba prolongando. Pero una vez salido de ese lugar, comenzó la muerte en ellos, porque la vida ya no estaba. Entonces, el pecador, el ser humano, debe reconocer que él no está en vida, no existe el elixir de la vida, el cual les da todas las facultades espirituales. Es decir, somos pobres en ese sentido. Y es bienaventurado, dice el versículo 3, el que reconoce esta situación, el que reconoce que tiene una relación con el enemigo y con las concupiscencias, el que reconoce que no puede vencer, el que reconoce que es débil, ese va a triunfar, bienaventurado, porque de ellos es el reino de Dios. Si allá en el cielo habrá personas que triunfen, serán esas personas que reconocieron esta situación. Sin duda que sí. Pero no tan solo eso. Dice, bienaventurados los que lloran. Es decir, cuando yo reconozco no basta solo eso, sino que en el mismo reconocimiento hay una aproximación a Dios, porque es solamente a Él a quien podemos buscar para poder ser restaurados. Entonces, eso se demuestra a través del profundo lloro, de la lamentación más
profunda en nuestra mente. Por eso el camino a Cristo se nos dice que el verdadero arrepentimiento es dolor por el pecado. Es decir, ya no tan solo hay una concepción intelectual de que estoy en el error, sino que ahora hay un dolor profundo, hay un lloro. ¿Por qué? No tan solo porque estoy en esta situación, sino que más bien porque sé que yo no puedo salir de eso por mí mismo. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque entendieron que ellos no pueden, no saben, no entienden, y es más, no quieren. Entonces, necesitan de Dios esto. Y dice el versículo que Dios los consolará, porque Dios les dará lo que no poseen. Y por último, dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, bienaventuranzas siguen creciendo en cuanto al desarrollo de la vida espiritual, pero estas primeras tres muestran claramente esa transformación total cuando nos allegamos a Cristo allí en el santuario celestial. Dolor por el pecado, es decir, entender que en mí no hay nada bueno. En segundo lugar, reconocer que yo no puedo salir de aquello. Y en tercer lugar, dice los mansos, porque Dios los transforma. Es decir, aquellos que dejan que Dios haga algo con ellos. Justamente los que triunfan, los que cambian, los que van elevando su espíritu, los que pueden ser mejor delante de Dios y los que pueden hacer algo por el prójimo mejor que otros, son aquellos que se aplastaron, son aquellos que se achicaron, son aquellos que son humildes delante de Dios, y de esta manera Dios pudo hacer algo con ellos. Dios es fuerte en la debilidad humana, Dios es poderoso en la pequeñez humana. Cuando el ser humano se cree fuerte y grande, Dios no puede hacer nada. Dios necesita transformar a seres humanos que estén quebrantados sobre la roca. De esta manera, Jesús puede obrar. Entonces, ese es el contexto de los versículos de Joel 12 y 13. Venid a mí con lloro, ayuno, lamento, rasgad vuestro corazón en este sentido, y no vuestras vestiduras, que era un rito el rasgar las vestiduras cuando se entendía que el pecado estaba a la puerta en el pueblo de Israel o en sí mismo. Pero no era eso, era un símbolo simplemente del verdadero rasgo que se debía hacer en el corazón. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo, sin duda, que se arrepiente del castigo. Así que todavía estamos acá, todavía Él tiene misericordia. Por lo tanto, en ese sentido, Dios nos invita a volver a Él, volver a Él. Ahora es el momento de poder ir a Él en este contexto, en este sentido, convertidos por el Señor para así poder tomar la tierra prometida en el cielo. ¿Quién sabe? Es una pregunta acá al versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí, es decir, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Esto está en el contexto del capítulo 1. Tocad trompeta en Sion, dice, y estos son los versículos que Elena White exalta y remarca y que en su momento en mi mente, en mi corazón resonaron fuerte, y fue por eso que yo decidí estudiar la palabra de Dios por primera vez. Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad a la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, Dios nos invita a un encuentro especial, a tocar la trompeta, porque Dios está allí a la puerta tocando y llamando, y Él quiere encontrarse con su pueblo. Llama a toda la congregación, no solamente a los sacerdotes, a los ministros de Dios, a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los que organizan, a los que predican, no, llama a toda la congregación, incluso dice acá a los niños que maman, no porque ellos tengan algún pecado, sino que porque si siguen el camino de sus padres o sus padres siguen en el camino del error hasta la tercera y cuarta generación, como dice el segundo mandamiento, recibirán el castigo porque son educados de mala manera, y esto se repite en los hijos hasta la tercera, la cuarta generación y de ahí en adelante. Es decir, por educación nosotros hemos sido deformados, no por genética, eso es algo romano, es una explicación romana. Por educación es que nosotros recibimos los malos rasgos de carácter.
Entonces dice el versículo 17, entrad en la entrada, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio a tu heredad, para que la gente se enseñoree de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Esta es la pregunta que el mundo se hace. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en medio de la guerra? ¿Y dónde está Dios cuando mueren cientos de niños? ¿Y dónde está Dios cuando en nuestros países, Latinoamérica, son secuestrados, son violados, son torturados, personas inocentes? ¿Y dónde está Dios cuando en las cosas particulares perdemos nuestro trabajo? ¿Y dónde está Dios cuando se enferma un niño? ¿Dónde está Dios cuando muere algún familiar? ¿Dónde está Dios cuando ocurren estas calamidades y desastres, incendios, tormentas, terremotos? ¿Y dónde está Dios? Y el mundo se pregunta esto, ¿y dónde está Dios? Y hasta nosotros mismos nos preguntamos por qué. Entonces, esta pregunta existe nada más ni nada menos porque en el versículo 17 dice que el pueblo de Dios está en oprobio. Dice que al pedir perdón y al recibir el perdón de Dios, este pueblo sale del oprobio, pero mientras eso exista, el pueblo está en oprobio y el mundo, y hasta el mundo cristiano, y entre nuestros pares nos preguntaremos dónde está Dios frente a la necesidad. Y seguiremos pidiendo por las cosas que el mundo pide. Señor, dame un trabajo. Señor, sáname de la enfermedad, que no son cosas que no debemos pedir, pero nuestra petición debiera estar por sobre aquellas cosas. Todo lo demás es añadido. Nuestra petición debe estar en la restauración del carácter y todo lo demás es añadido. Pero nosotros estamos en la misma línea del mundo, que buscan a los brujos, que buscan la herejía, que buscan la maldad y también pide las mismas cosas, riqueza, sanidad, estabilidad. Es decir, no estamos pidiendo nada diferente. No es que no debamos pedirlo, insisto en esto, pero nuestras peticiones debieran estar por sobre eso y estas cosas simplemente son añadidas. Es decir, estamos en el oprobio. Y el pueblo de Israel estaba en ese oprobio. Y este oprobio tiene un nombre, que es el oprobio de Egipto. Les voy a mostrar aquí una cita. Esta cita está en el comentario, más allá que no es inspirada en términos proféticos, pero es inspirada, creo yo, la persona que la escribió muy acertada en lo que está diciendo. Dice el comentario bíblico en relación a esto, dice, cierta medida de oprobio descansa hoy sobre los hijos de Dios. El oprobio, si alguien no sabe lo que es oprobio es vergüenza, es decir, alguien que no puede representar a otro. Es decir, el pueblo de Dios no puede representar fielmente al Señor. ¿Por qué? Porque no se parece a su Señor. Porque no ha recibido el pacto y el mejor testamento y no tiene el carácter de Jesús. Por eso está en oprobio. Entonces, cierta medida de oprobio descansa hoy sobre los hijos de Dios. También ellos deberían haber entrado tiempo en el reino. Hace rato que deberíamos haber entrado. Aquellos que conocen la historia eclesiástica perfectamente, o al menos han estudiado un poquito o han escuchado, saben que Elena White menciona en Testimonios para la Iglesia que Jesús pudo haber vuelto y quiso haber vuelto ahí en la década de 1900. En 1900 Jesús iba a venir, producto de la avanzada del mensaje de la justificación por la fe, y yo le mencionaba también que la ley dominicana y todo lo del desenlace del final del conflicto se estaba dando en esa época, pero el mensaje de la justificación se dejó de dar, fueron separados los que estaban alineados, algunos apostataron y otros fueron postergados a lugares lejanos como en Australia. Finalmente el mensaje se terminó y Jesús postergó su venida. Tiempo que debiéramos estar ya en el reino, pero estamos todavía. Pero como Israel han estado peregrinando por el desierto. Nosotros hoy día todavía peregrinando en el desierto, sin duda que sí, todavía estamos caminando y muchos de nosotros todavía como los israelitas queriendo volver a Egipto, queriendo volver a hacernos de un capitán y volver a aquellas cosas que en Egipto hay y que existen, recordando las ollas de Egipto y participando incluso de ellas y de las cosas que todavía existen allí, como el conflicto de los siglos, no haciendo separación y no haciendo diferencia entre aquel inmundo, aquel impío y aquel
que es siervo de Dios, sino que para Satanás no hay diferencia entre nosotros y el mundo, por el cual él no hace persecución contra nosotros. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Dios está en un oprobio, sin duda. Esto es una explicación muy sencilla y muy fácil de entender, pero al mismo tiempo es muy triste lo que está sucediendo, porque Dios dice, y luego leo nuevamente el versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová. Es decir, nosotros debiéramos llorar delante de Dios y reconocer nuestros pecados, escudriñar nuestra mente y que el Espíritu Santo nos declare perfectamente en qué punto estamos fallando para que Dios perdone a su pueblo y no sigamos en oprobio, para que la gente no se siga preguntando estas cosas. Bueno, para revisar de manera más clara todavía, vamos a mirar la historia de Datán, Coré y Abirán. Datán, Coré y Abirán no eran simplemente multitud mixta, no eran simplemente personas que iban de vez en cuando a la iglesia, no son personas que no participaban de grupos de estudio como este, no eran personas, sino que eran líderes de Israel, príncipes de la congregación, es decir, ellos eran los que lideraban a Israel de alguna manera en sus funciones particulares que tenían. Levítico 16, versículo 1 en adelante, comienza diciendo justamente esto. Vamos a leer. Dice, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, y tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Es decir, además de Coré, Datán y Abirán, habían 250 príncipes, es decir, líderes de la iglesia de hoy. ¿Ok? Esto no lo estoy diciendo de forma profética, sino que estamos hablando de forma simbólica. Vamos a mirar lo que hemos mirado durante estos días y lo que vimos el primer día exactamente y el segundo día, este modelo que nos va a ayudar a entender un poquito esta relación. En el centro, por supuesto, estaba el santuario, el cual estaba emplazado así como está el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, el este o el oriente hacia la izquierda y el oeste o poniente hacia la izquierda, perdón, y el otro está oriente y este hacia la derecha. Si se fijan acá en la izquierda está Egipto. Siempre Egipto quedaba hacia ese lado, es decir, a espaldas del lugar santísimo. Por lo tanto, cuando alguien quería ingresar al santuario, como lo vimos, debía hacerlo siempre por el oriente, por donde Dios viene. Justamente se nos revela a través de la profecía que Jesús viene del Orión, de la constelación de Orión, porque Él entra al lugar santísimo y viene del oriente. La salvación viene desde ese lugar, del oriente, y hacia el otro lugar está Egipto. ¿Okay? Entonces, acá, en el centro, están estas tribus, que eran eran la división de la tribu de Leví, en 4 partes. Al norte estaban los de Merari, la casa de Merari, que eran de los hijos de Merari, que eran hijos de Leví. Estas personas tenían una función específica, que era trasladar, desarmar y armar la estructura del edificio. Al poniente estaban los hijos de Gerson, que era otro hijo de Leví, el cual estaban encargados de poder transportar y llevar telas y aquellas coberturas del santuario y del templo. Al oriente, es decir, al lado este, donde estaba Aarón, Moisés, donde estaban las carpas de ellos, justamente ellos estaban acá, enfrente a la entrada, ellos obviamente les tocaba la parte sacerdotal. Todos los sacrificios eran hechos por ellos. Ni Merari ni Gerson tenían parte con los sacrificios, solamente los que pertenecían a la casa de Aarón. Y en el lado sur se encontraban los hijos de Coat, hijo de Leví. Entonces, los coatitas, que es de donde viene Coré. Coré justamente estaba viviendo en este lugar. Si se fijan, Coré, además de Gerson, Merari y Aarón, la familia de Aarón, eran los más próximos al santuario. Todas
revelaciones, todas las exposiciones del poder de Dios, ellos eran los primeros en poder ver esto. Y no tan solo eso, sino que ellos tenían una función sacerdotal. En este caso, eran los encargados de transportar el arca del pacto y cada uno de los instrumentos y muebles del santuario, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del sacrificio, el lavacro, el altar del incienso. Esta era la función de los hijos de Coat. Y Coré, sin duda que era uno de ellos. Probablemente Coré, siendo uno de los principales, probablemente él era uno de los que llevaba el arca del pacto, el artefacto más importante de todos los artefactos, el cual llevaba la ley de Dios. Ninguno de ellos tenía una función sumo sacerdotal o sacerdotal. Eso solamente lo hacía, en este caso, Aarón y su familia y sus hijos. Ellos tenían esta otra función, pero según mi percepción, creo que era la segunda función más importante dentro del sacerdocio, la cual tenía que ver con el transporte de estas cosas. Entonces, ellos vivían aquí, al lado, enfrente, a unos metros simplemente del santuario, y les tocaba en muchas ocasiones ingresar allí cada vez que se armaba y se desarmaba el santuario, cada vez que había que lavar y limpiar en cada final del día de la expiación, cuando se hacía un cambio de cortinas, cuando se hacía un cambio de la estructura y una limpieza de todo el lugar, producto del final del día de expiación. Entonces, ellos estaban siempre trabajando en torno a esto, en frente a la presencia de Dios, en absoluta solemnidad lo tendrían que hacer. Pero esto en el corazón de estas personas no les bastó, absolutamente no les bastaba, porque dice el versículo que justamente Coré es el principal instigador, el cual reúne y se junta a Datán y Abirán. Datán y Abirán eran dos personas, como dice el versículo 1, que eran hijos de Rubén. ¿Dónde estaba Rubén emplazado en todo el campamento? Ni nada más ni nada menos que atrás de Coat. Es decir, en esta zona, en el lado sur, es donde se inició la instigación, donde se inició la conspiración, donde se inició el pecado. Justamente eso suele suceder en nuestra iglesia, en nuestros círculos, en nuestras amistades. Cuando hay alguien instigador, sensacionalista, alguien que se encarga simplemente de preocuparse de los problemas, y en este caso un falso evangelio que era el que llevaba Coré, justamente reuniones que estaban más cerca a aquellos que eran más débiles. ¿Y por qué digo que eran más débiles? Porque Rubén, por historia, Rubén, la tribu de Rubén, siempre fue desplazada. Rubén era el hijo mayor, incluso mayor que Leví. Rubén era el principal de los hijos, pero Rubén, producto de su mismo pecado, Rubén, por su falta de carácter, recordamos la historia de José, recordamos la historia de cuando ellos mataron a aquellos que habían forzado a tener una relación con su hermana, y también otros pecados que cometió el mismo Rubén, hicieron que su liderazgo y su primogenitura fuese bajando y descendiendo y quitada de él. Entonces, en este grupo de personas, Coré, Coat y en este caso Rubén, existía el mismo espíritu. ¿Y cuál era ese espíritu? Un espíritu de querer ser más de lo que ya tenían. Ellos no estaban conformes con el acto de poder trasladar los artefactos. Para ellos eso no era simple. Pero leímos de Mateo 5:3 que para poder ser salvo y para llegarse a Dios hay que rebajarse, hay que ser siervo, hay que ser humilde. Y ellos iban por la vereda contraria. Ellos querían ser más y más y más y estar más arriba. Y no tan solo ellos. Aquí mencionan a 250 príncipes también, que los siguieron y que eran parte, sin duda, que de este lado del campamento, del lado sur, personas pertenecientes al sacerdocio de la tribu de Coat y personas pertenecientes a la tribu de Rubén. Entonces, dice el versículo 3, leamos con mucha atención, dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Fíjense que esto fue lo mismo que sucedió cuando se les menciona que ellos
se les menciona las características de Canaán, de los gigantes. Ellos se acercan a Moisés y Aarón y deciden, ya, para allá de ustedes, vamos a hacernos un capitán y queremos volver a Egipto. Y finalmente se les menciona su sentencia, que deben pasar 40 años más. Nuevamente ellos van a quejarse contra las mismas personas. ¿Qué tenía específicamente Moisés y Aarón para el pueblo de Israel? ¿Cómo lo debía entender el pueblo de Israel? ¿Quiénes eran ellos? Ellos no eran simplemente cualquier persona. Ellos no representaban solamente no eran solamente el líder del pueblo, sino que más bien ellos representaban de forma figurativa y especial al mismísimo Dios. En Éxodo capítulo 4, cuando Moisés se negaba a poder ir hasta Egipto como un líder, a poder salvar a su pueblo, Dios termina diciéndole lo siguiente, versículo 15 del capítulo 4 de Éxodo: tú hablarás a él y pondrás en su boca palabras. ¿A quién? A Aarón, ¿ok? Y yo seré tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que debéis hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás en lugar de Dios. Es decir, Moisés no era el sacerdote, no era el sumo sacerdote, no tenía ninguna de esas funciones. Moisés era Dios, forma simbólica para el pueblo. Dios hablaba con Moisés y Aarón era la boca. ¿Quién es la boca? El profeta. Es decir, esta gente rechaza a Dios y a su profeta. Esto vamos a trasladar enseguida al tiempo actual. El pueblo de Dios hoy día, en este tiempo, va a hacer, y lo ha ido haciendo desde 1888, cuando se truncó la posibilidad de que Jesús viniera, rechazó a su profeta y a Dios a través de él. Es decir, el rechazo a Dios y al profeta es el inicio de la apostasía. Entonces, el pueblo de Israel hizo esto. Y si nosotros rechazamos hoy día el mensaje que nos ha sido dado como un regalo, como un bálsamo, leíamos ahí, incluso como un preciosísimo mensaje en 1888, como el mensaje de la justicia del Dios que perdona los pecados y que nos lleva a una obediencia perfecta de todos los mandamientos de Dios, porque es así como se representa el amor a Dios y su justicia. Es decir, el que rechace ese mensaje termina en apostasía, termina rechazando a Dios y la profecía. Están así que podemos buscar en internet personas que terminan rechazando el espíritu de profecía y el Enneagrama. ¿Por qué? Porque no pueden encontrar argumentos contrarios que invaliden el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, aquí ellos van en contra de Dios y de contra del profeta, que en este caso eran Moisés y Aarón. Y le dijeron, y fíjense lo que dicen: basta ya de vosotros, le dicen a ellos. Pero literalmente esto era contra Dios y contra su profecía. Basta ya de ti, Señor, basta ya, porque toda la congregación, y fíjense lo que dice, con toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues ustedes insisten? ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Dios? En otras palabras, lo que ellos están diciendo, ¿por qué insisten tanto en seguir insistiendo de que el pueblo de Israel tiene que arrepentirse? ¿Por qué insistir en esa transformación del corazón? ¿Por qué insistir en la circuncisión del corazón? ¿Por qué insistir en el lloro, en el lamento? ¿Por qué insistir en arrepentirse y llorar delante de Dios y reconocer la pobreza espiritual si Dios está en medio de nosotros y ya somos santos simplemente por pertenecer a este pueblo? Es decir, por el hecho de ser adventistas del séptimo día y por conocer medianamente o muy pobremente la profecía, nosotros ya estamos listos. No necesitamos hablar más del arrepentimiento, sino que qué es lo que tenemos que hacer, y seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces: avanzar en la obra, la obra, la obra y la obra. Basta ya de hacer cualquier otra cosa. Acción, acción, acción y acción. Y esto simplemente es un mensaje triste y satánico. ¿Por qué? Porque el Señor llama al pueblo al arrepentimiento, a la transformación, a la renovación, a la reconciliación. Es decir, Dios quiere que el pueblo sea transformado
Y eso trae como consecuencia un mensaje para con el mundo y un mensaje, como lo leímos, del deseado de toda la gente, con poder. ¿Para qué vamos a insistir en un mensaje sin poder? ¿Para qué vamos a insistir en seguir haciendo cosas sin poder? Hagámoslo con el poder, busquemos el poder y usemos ese poder de parte de Dios para hacer el mensaje completo. No seguir dando aletazos contra el viento a ver si conseguimos algunas migajas, algunos despojos de guerra, no. Busquemos el poder mayor para poder obtener definitivamente lo que nos hace falta para que seamos trasladados al cielo. Datán, Coré y Abirán, ellos no creían esto. Los 250 líderes, príncipes de Israel, líderes de la iglesia, no creen esto. No creen en este mensaje. Creen que debemos nosotros ir a la acción. Basta ya de hablar de arrepentimiento. Basta ya de hablar de santificación. Basta ya de hablar de perfección, basta ya de hablar de renovación del carácter, basta ya de nuevo pacto y de la ley en el corazón. Eso no existe y eso es blasfemia, más aún después de lo que vimos ayer, que toda transformación y todo pecado debe ser perdonado antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, ese era el mensaje de Datán, Coré y Abirán. Esto era lo que ellos tenían en su corazón. Vamos a ir saltando en algunos versículos por el tiempo para no leer toda la historia. Evidentemente, aquí ellos mismos fueron condenados por producto de este mensaje. Moisés los comienza a reprender, dice en el versículo 8, le dice Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya apartado para la congregación y os haya apartado para acercaros así, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, como yo les mencionaba adelante, estuvieseis delante de la congregación para ministrar? ¿Les parece poco eso? Él hizo que te acerquéis a él y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, y procuráis también el sacerdocio. ¿Queréis más todavía? Es tanta la ambición, es tanto el pecado que hay, por lo cual tú y todo tu séquito os juntáis contra Jehová. Pues ahora, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a Datán y a Abirán, que estaban detrásito de que sin duda era el principal instigador, y los mandó a llamar. Le dijo: Aarón, ve a estas personas también. Y ellos respondieron: no iremos. ¿Se te hace poco que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas sobre nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierra y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos, no vamos a ir donde ti. Es decir, Moisés aún tenía misericordia hacia ellos y los llamó entendiendo que Coré era el principal y quería llevarlos al arrepentimiento. Pero esto no fue el sentimiento de estas personas. Y en el relato, no lo voy a seguir leyendo, en el relato el Señor quiso destruir al pueblo y Moisés oró para pedir el favor de Dios. Y el Señor dijo: ok, apártense todos de las tiendas de estas personas, apártense de allí, porque voy a destruir a todo aquello que está cerca o que está alrededor. Si se fijan, esta imagen es bien elocuente en relación a lo que sucedió. Aquí está el lado sur del campamento y aquí aparece, digamos, la tierra se abrió profundamente y Dios había dicho: apártense. Y ellos se fueron en su arrogancia, en su orgullo, y se pararon afuera de sus casas. Datán y Abirán se pusieron allí. Y entonces fueron tragados sus casas, todos sus hijos, sus pequeños, dicen con la palabra de Dios, todo fue tragado y la tierra se cerró con ellos vivos ahí adentro, y que obviamente luego estos mueren. Entonces, la sentencia de Dios llegó contra ellos y luego los 250 líderes que creían que podían obtener algo de toda esta instigación fueron destruidos con el propio fuego de Dios. Y luego también el pueblo, porque no era solamente los 250, habían convencido a la congregación y Dios dijo: voy a destruirlos a todos. Y comenzó una mortandad y el ángel de la muerte comenzó a destruir a todo el campamento. Y es ahí cuando Moisés y Aarón oran a Dios y Aarón va con el incensario del Señor en medio del pueblo, y mientras morían las personas, Moisés oraba en el tabernáculo y Aarón iba con el incensario, el cual representaba la oración de Cristo por nosotros, y Moisés buscaba aquellos gritos del Señor en el tabernáculo.
y así cesa la mortandad y no desaparece todo el pueblo. Pero en definitiva, dice el versículo 49, que murieron 14.700 personas, más los de 150 príncipes de Israel y más Datán, Coré, Irán y toda su familia. Es decir, estamos hablando de alrededor de 15.000 personas que murieron en ese solo día, producto de la rebelión. ¿Qué fue exactamente, más allá de la explicación que he dado, qué fue exactamente lo que estas personas tenían en su corazón? Dice Patriarcas y Profetas, dice, no recordaban que el ángel del pacto era su jefe invisible, ni que velaba por la columna de nube. La presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía Moisés todas las instrucciones. Ellos sabían eso, pero lo habían rechazado. No querían someterse a la sentencia terrible de que todos ellos debían morir en el desierto y que en consecuencia estaban dispuestos a valerse de cualquier pretexto para creer que no era Dios, sino Moisés que los dirigía y quien había pronunciado su condenación. Es decir, ellos rechazaron a través de rechazar a Moisés y a la voz de Moisés, que en este caso era Aarón, rechazar la profecía. Ojo con esto, cuando ustedes vean en su medio o vean a personas rechazando la profecía, y lamentablemente esto no lo vemos solamente del lado sensacionalista, cuando aparece uno que otro hermano hablando cosas extrañas, esto lo vemos desde el púlpito más seguido de lo que parece. Incluso a Elena de White se le llama ya no profeta, sino que escritora cristiana. ¿Qué rebaja es ese? Es decir, hay un rechazo a Dios absolutamente, rechazo a la profecía. El pecado de Datán, Coré y Abirán está más presente hoy día de lo que nosotros pensamos. Pero este es el primer paso, el rechazar la profecía, en este caso, venida de parte de Dios. Dice luego la página 427, Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. Bueno, él lo sabía, pero en su pecado lo había olvidado o rechazado en su mente, había neutralizado la voz del Espíritu. Pero podría haberlo sabido, dice justamente la cita. Dios había dado evidencias abrumadoras, y abrumadoras son abrumadoras. Ver el fuego del cielo descender sobre el altar, eso es abrumador. Ver la columna de nube y ver la chequiná, ellos no la veían, pero ellos reconocían todos esos elementos producto de que participaban del sacerdocio. Ver las evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que la manifestación más señalada de su poder no bastaba para ya ser convencidos. Es decir, era tanta el orgullo que había en el corazón de estas personas, producto de rechazar a Dios, que el Espíritu Santo para ellos no entraba en su mente. Habían cerrado sus oídos. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Habían cerrado y se creían perfectos, pero en realidad eran tibios. No eran ni fríos ni calientes. Se mantenían en la neutralidad, queriendo ejercer un liderazgo absolutamente blasfemo, diferente al que Dios había entregado. Le atribuían todas sus instrucciones humanas a Satanás. Lo mismo hicieron lo que el día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y le dijeron, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Es decir, si ustedes entienden lo que estamos leyendo, aquí ellos atribuyen el Espíritu Santo y la profecía, atribuyen el mensaje de Dios a través de su mensajero a un espíritu satánico, ¿ok? Es decir, lo que hemos hablado esta semana, el nuevo pacto, la transformación total, para estas personas ese era un mensaje satánico, venido de Satanás. Dios no está diciendo eso. Basta de vosotros, dejen de hablar de esto, porque todos nosotros ya somos santos. No necesitamos de una transformación total. En el cielo se va a producir lo que necesitamos. Eso para ellos era satánico, ¿ok? Entonces, lo mismo hicieron, dice en la cita, los que al día siguiente habían dicho, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el espíritu, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre
le será perdonado, mas cualquiera que hablare en contra del Santo Espíritu no le será perdonado. No en forma simplemente de palabras, sino que en esencia ellos habían rechazado al Espíritu, habían cerrado sus ojos, habían cerrado sus oídos para que no ingresara el poder que hace que una persona se arrepienta y reconozca su estado actual, el cual es de perdición, reconozca que estamos en relación con el enemigo y en enemistad con Dios. El que reconoce, que es pobre de espíritu, para ellos esto era extraño. No somos pobres de espíritu, somos grandes en espíritu. Entonces ellos cerraron sus ojos y de esta manera consumaron su pecado contra el Espíritu Santo. Esta es la verdadera razón por la cual Datán, Coré y Abirán y toda esta gente y estas 15.000 personas terminaron muertas porque cerraron sus oídos y su corazón al Espíritu Santo, el cual quería transformarlos completamente. Dijo nuestro Salvador: cuando las obras de gracia que habéis realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas a los judíos a Belcebú, por medio del Espíritu Santo, es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazaron deliberadamente este instrumento lo consideraban satánico. Han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Esto mismo se lo dijeron los fariseos, como dice el versículo, a Jesús. Las obras son de Belcebú, no son las obras de Dios. Esta es la rebelión. Y el día, en nuestra actualidad, y lo vamos a comenzar a ver con más fuerza, si usted se aproxima al mensaje de la justificación por la fe, mira a estos fanáticos, mira a estos que están haciendo problemas, mira a esta gente, no debe predicar de los púlpitos, mira a esta gente que está hablando cosas que no vienen del Evangelio. Esto no está dentro de nuestras creencias fundamentales, esto es un mensaje diferente. Pero hermanos, lo hemos leído de manera directa del Evangelio y directa del Espíritu de Profecía. Este es el verdadero Evangelio, no hay otro. Y cuando este sea tratado como espíritu de Satanás, es que la iglesia y sus líderes, y hablo de cualquier iglesia, de esta y de todas, habrán consumado el pecado contra el Espíritu Santo y finalmente serán destruidos y finalmente se cerrará la gracia. ¿Por qué? Porque la casa es medida en primer lugar de acuerdo al juicio investigador y se produce ese sellamiento. Es decir, aquel que recibe el pecado contra el Espíritu no es sellado y por contraparte el resto recibe el carácter de Dios con poder a través de la lluvia tardía. Patriarcas y Profetas dice también: por la manifestación de su espíritu Dios obra para reprender y convencer el pecado, y si se rechaza finalmente la obra del espíritu, nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma. Se empleó el último recurso de misericordia divina. El transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecador ya no tiene cura. Es decir, se cerró la gracia. Ya no hay forma de que vuelva allá. Por eso el pecado contra el espíritu no tiene perdón, porque es la consumación final del estado de la persona. Si ustedes todavía se preguntan por qué Dios mataba a tanto a los filisteos, o al mismísimo Goliat, o a aquellas personas que murieron, los antediluvianos, ¿por qué Dios los mató a todos ellos? Porque todos ellos consumaron el pecado contra el Espíritu Santo, hicieron su último rechazo decidido y definido, es decir, recibieron la justicia retributiva, que significa el castigo final de Dios. Recibieron finalmente lo que Dios va a dar después de los 1000 años, allí a todos los perdidos, porque rechazaron decididamente, abiertamente, a conciencia, sin ninguna opresión, seguir a Satanás y rechazar a Jesús. Esto fue lo que pasó con estas personas y lamentablemente gran parte de nuestro pueblo terminará haciendo lo mismo. Esto solamente para que también ustedes lo puedan estudiar. Josué 5:9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he hecho rodar de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Cuando el pueblo de Israel pasaron 40 años después, y los hijos y los padres murieron por estos pecados, y nacieron los hijos, y estos hijos después de 40 años finalmente entraron en la tierra prometida, en Gilgal, que significa justamente esto, rodar, piedra rodada significa. Entonces, rodar es quitar, sacar el oprobio. Es decir, ya no estaban en oprobio y de ahí en adelante, si ustedes recuerdan la historia, conquistaron Egipto, conquistaron cada una de esas naciones súper poderosas con el poder de Dios. Entonces, ellos lograron hacer lo que sus padres no pudieron porque estaban en oprobio. Entonces, el Espíritu de Dios, la lluvia tardía en el contexto de los israelitas en Josué capítulo 5, llegó para ellos y ellos pudieron representarle fielmente y así triunfaron.
Esto sucederá y debe suceder cuando la lluvia tardía descienda sobre el pueblo de Dios. El oprobio será rodado. Yo me atrevo a decir con toda certeza y con toda confianza, nosotros estamos hoy día en el oprobio de Egipto, producto, en primer lugar, de que el mensaje de la justificación no se conoce ampliamente. Eso, obviamente, es la situación por la que estamos predicando acerca de esto. Pero una vez que esto sea ampliamente conocido por el pueblo de Dios y rechazado, sucederá lo que sucedió con estas personas. Y es por eso que nos encontramos en ese oprobio. No podemos representarle completamente como quisiéramos, por eso no viene la lluvia tardía. Pero cuando esto suceda y nosotros creamos en ese poder y lo hagamos nuestro y vivamos la promesa del nuevo pacto, es decir, que la ley sea grabada en la mente, en el corazón, el oprobio será rodado de nosotros y conquistaremos la Canaán celestial. Dice en la revista Review and Herald, y esto ya para finalizar, dice: el Señor ha enviado a nuestro mundo un mensaje de advertencia, incluso el mensaje del tercer ángel. Todo el cielo está esperando escuchar vindicar la ley de Dios. Lo leímos en el deseado de toda la gente, vindicar el nombre de Dios. Es decir, declarándola santa, justa y buena. ¿Y cómo se hace eso? No solo de palabra, no de boca, no a través de una predicación, sino que recibiéndola en el alma, que cada persona la pueda vivir de manera natural, porque la posee como un regalo de parte de Dios. ¿Dónde están los que harán este trabajo? Dios llama a su pueblo para obtener una visión más profunda de sus planes y su ley. Su ley es la transcripción de su carácter. Es inmutable porque Dios no alterará lo que ha salido de sus labios. Cristo ha declarado que la ley es perfecta y con David podemos decir: es tiempo de que trabajes, Señor, porque han invalidado tu ley. Esto sucede tanto afuera como adentro. Es por eso que debemos recibir la ley de Dios en nosotros. Si creemos que la han invalidado, y es así como ha sucedido, es tiempo de que Dios trabaje. Dios está trabajando, evidentemente, y en realidad lo que debiéramos decir juntamente con David: es tiempo de recibir lo que Dios ha trabajado por tanto tiempo. Su poder, el poder de Cristo, su sangre, aquí recibida en cada uno de nosotros por medio de la fe. Romanos 3:25. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, dice: si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de luz del cielo permanentemente creciente, es el pueblo al que en este tiempo es de peligro. Tiempo de peligro, perdón. Dios llamó para ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter al mundo. Si alguna vez hubo necesidad de esto, es hoy día. Creo que estamos en una condición todavía más terrible que la que estaban estas personas, porque por último, creo yo, ellos podían tener una visión directa de Dios en cuanto a la realidad más allá que era una sombra, podían ver muchas cosas. Hoy día nuestra fe no nos alcanza para ver estas cosas, nuestra fe en la palabra de Dios y en la ley de Dios no alcanza para poder recibir su justicia, nuestra fe en el Hijo de Dios no alcanza para recibir el mejor testamento, el cual se está regalando e impartiendo desde el lugar santísimo. Es por eso que hoy día es cuando nosotros debemos recibir esto de parte de Dios. Esto lo leímos, dice: el honor de Dios, el honor de la ley de Dios ha de ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo no caído. Pero en palabras más exactas, lo leímos en el deseado a toda la gente: el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Esto es lo que debe suceder. Datán, Coré y Abirán rechazaron esto y hoy día ¿cuántos 250 príncipes de Israel andan por ahí liderando lamentablemente nuestro pueblo de alguna forma, diciendo: no hay necesidad de esto, no hay necesidad de esto? Y hay desde los argumentos más simples hasta los argumentos más rebuscados para poder explicar de que la santificación es un invento, que en la profecía que estamos leyendo y esta misma cita simplemente está mal entendida. Nosotros debemos levantar al cielo nuestras oraciones para poder recibir su poder y demostrar delante del cielo, delante de Dios, de que esto sí es posible. Y así el honor de Dios, el honor de Cristo, el cual está comprometido en esto,
realmente pueda ser vindicado. Entonces Jehová celará su tierra, dice Joel, versículo 18 y 19. Terminando con esto, dice, y perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo enviaré trigo, mosto, aceite, es decir, todas las cosas que necesitamos para vivir. La palabra de Dios simbolizada en el trigo, el mosto, que es la sangre de Jesús, la cual nos da sus méritos, el aceite, cual nos da la unción, el Espíritu Santo, y seremos saciados de ello, es decir, rebosaremos de estas cosas, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, entre la gente. Ya no existirá más este problema de mala representación delante del mundo, porque Apocalipsis 18 nos dice exactamente que cuando este poder viene, toda la tierra es iluminada. Toda la tierra es iluminada y se termina el tiempo de gracia para el mundo y Jesús viene. El mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del santuario que hemos estado revisando, lo que debiera significar para nosotros de manera clara y decidida, se puede resumir en una palabra: traslación, ir al cielo, traslación. Es decir, este mensaje trae a Jesús, pero Jesús hoy día está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es decir, nosotros somos los que podemos estar viviendo hoy en la atmósfera del cielo, siendo participantes de la naturaleza divina desde hoy, para que cuando Jesús venga, le reconozcamos y digamos, este es el Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Y el resto no lo hará, lamentablemente, pero no debe ser así. Todos los que estamos acá y todos los que se han conectado, no debe ser así. Todos nosotros debemos reconocerlo, desde los más adultos hasta los más jóvenes. Vamos a orar para que podamos tomar conciencia de lo que hemos oído y el Espíritu Santo nos pueda reformular todas estas ideas con mayor entendimiento, con mayor poder y con mayor sabiduría, sin duda, de lo que hemos explicado. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias, Padre, porque usted es bondadoso. Y en el tiempo de gracia en el que todavía estamos, a pesar de continuar en el pecado, Señor, y caer vez tras vez, usted es tardo para la ira y grande en misericordia. Nos llama al profundo arrepentimiento y nos dice, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados. Reconocer vuestra pobreza espiritual, llorad delante de mí y sed mansos para ser transformados. Dios, le pedimos que usted nos dé esto porque no lo tenemos. No tenemos ni siquiera la intención de reconocer nuestra desnudez, de reconocer nuestra ceguera. Denos esas intenciones, denos el querer para que finalmente hagamos también que también viene de usted. Le pedimos que bendiga a los hermanos donde están conectados, para que en su medio cada uno pueda vivir esto y lo predique también, para que todos puedan conocerlo y pronto usted venga a buscarnos. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.